Sabemos lo que te hace reír. Hemos sido cómplices. Sabemos cuando tienes prisa. Y hemos visto todas tus travesuras. Conocemos tus secretos porque siempre hemos sido parte de ellos. Calzado Rómulo, más de 3 décadas ofreciendo el verdadero bienestar para sus pies. Transportes especiales a cargo. Confianza en la vía, con sentido social. Amables televidentes, los saluda José Alberto Tejada Echeverri, presentándoles el programa institucional del Canal 2 informativo Nuestra Gente. Hoy estoy acompañado en el estudio por la doctora Luzbety Jiménez de Borrero, quien ya conocen ustedes, es veedora ciudadana. Buenos días, doctora Luzbety. Buenos días, señor director, buenos días a las personas aquí que nos acompañan en la mesa de trabajo, muy buenos días a la teleaudiencia. Están con nosotros también dos representantes del sindicato de Sintra en Cali, Carlos Arbey Rodríguez, quien es su tesorero y quien, además de esa responsabilidad dentro del órgano sindical, tiene a su cargo el seguimiento al tema de telecomunicaciones dentro de la empresa en nombre del sindicato. Y nos acompaña Jorge Iván Vélez, el presidente de Sintra en Cali. A los dos los saludo y les agradezco por estar en el programa. Buenos días, José Alberto, buenos días a toda tu innumerable audiencia para tratar un tema muy importante como son el tema de las tecnologías de la información y las telecomunicaciones, una situación muy de moda y que rápidamente en Cali tiene que migrar hacia esas nuevas tecnologías. Doctor Alberto, muy buenos días para usted, para la doctora Luzbety Borrero, para mi compañero Carlos Arbey Rodríguez y para toda la vasta televidencia que nos ven en este importante programa para discutir y conversar sobre los servicios públicos domiciliarios y TICs y temas de ciudad. Muy bien. Hoy en Cali sigue estando en el ojo del huracán por varios temas. De hecho, desde ayer circulan en redes sociales versiones de que a partir de hoy hay un corte masivo de agua en la ciudad de Cali. Anoche en Cali sacó un comunicado oficial donde decía que no era cierto, que debíamos atenernos los caleños a comunicados oficiales de la empresa, que no hay nadie autorizado para hacer ese tipo de comentarios que generan no solo preocupación en la comunidad, sino desperdicio de agua. Porque cuando usted comienza a guardar agua en tarros, en lavaderos, en recipientes, y el agua sigue corriendo, usted comienza a desperdiciar el doble del agua que se pretendía ahorrar. Así que, ojo con ese tema. Pero, además de ello, a propósito de la campaña a la alcaldía de Cali, donde los diversos candidatos están planteando sus diversas posiciones, pues en Cali sigue siendo un gran interrogante para los caleños. Hoy específicamente vamos a hablar de telecomunicaciones. ¿Por qué de telecomunicaciones? Porque dentro de lo que hemos podido percibir en los candidatos a la alcaldía, hay más o menos dos posiciones ya definidas. Una que plantea que sí es necesario escindir telecomunicaciones, es decir, separar el componente de telecomunicaciones que involucra teléfono, internet y televisión del resto de la empresa, del resto del corporativo de Cali, y eso significa separar la caja. Pero además significa traer un inversionista o unos inversionistas privados que vengan a manejar ese componente con Encali. La gran pregunta que surge allí es si ese inversionista va a tener el 50+1% del capital accionario de ese componente, como pasó con Telecom, que Telecom era una empresa pública de Colombia y un día amaneció
con un inversionista que se llama Telefónica de España, que se quedó con el 50% más una acción, lo que significa que dejó de ser controlada por el sector público. Y hay otro sector de candidatos que plantea que no, que debe seguir siendo, estar dentro de la caja corporativa, dentro de la administración corporativa de Cali, y además alguno de los candidatos está comenzando a hablar de una alianza pública-pública para mencionar que le interesa pensar en Bogotá, en empresa de teléfonos de Bogotá, pensar en Medellín y pensar en Barranquilla para proponerles negocios de telecomunicaciones conjuntos. Este es el tema. Yo quiero pedirle a Jorge Iván Vélez que nos ilustre brevemente cuáles son los 2 o 3 aspectos centrales que a ustedes les mortifican de la situación de telecomunicaciones hoy, para que después de que nos lo aclaren, pedirle a la doctora Luz Betty que nos dé una primera apreciación de tipo jurídico frente a lo que se ve venir. Bueno, hay que indicar que hemos luchado desde el punto de vista social, político, jurídico, técnico, demostrando la importancia de Encali como una empresa del orden industrial y comercial del Estado. Recordemos que justamente Encali fue de vuelta el día 25 de junio del año 2013, porque logramos demostrar la importancia de Encali para la ciudad, para los caleños y por supuesto para un patrimonio público. Encali es una empresa rentable, Encali es una empresa viable, que justamente todo ese desgreño administrativo que ha existido durante los últimos años, Encali ha permanecido y ha mantenido su vigencia. Segundo, hemos dicho que Encali la importancia de todo ello es que mantiene una unidad de caja, es decir, que los servicios de energía, alcantarillado, acueducto y telecomunicaciones son prestados por una misma empresa. Encali 3 es una empresa del orden industrial y comercial del Estado, multiservicios. Y hemos dicho que Encali además, en el componente de telecomunicaciones, hoy denominado TICS, Tecnologías Informáticas de Comunicación, tiene toda la infraestructura, tiene toda la red, tiene toda la nube que le permite prestar todos los servicios en telecomunicaciones, y que justamente es allí donde los competidores se pegan de toda la plataforma tecnológica, se pegan de todas las centrales para poder ellos prestar sus servicios. Es decir, estamos hablando de una empresa que tiene todo la tecnología para prestar todos los servicios, tiene la mejor tecnología RMS y tiene la tecnología NGN, muy importante, la última en el mundo, diríamos nosotros, que le permite avanzar en todo un tema estratégico. Entonces, por tal motivo, siempre ha sido la postura y la defensa de la organización sindical en que Encali debe permanecer como una empresa pública, como una empresa de caja y como una unidad de caja y como una empresa multiservicios. Carlos Arbey, usted que ha estado haciéndole seguimiento al tema de telecomunicaciones, en el programa anterior nos planteaba que ustedes tienen sobre todo 2 preocupaciones. Una, la del negocio con el cable submarino, porque se ha vendido como que es de imperiosa necesidad, pero con un sobrecosto inconmensurable. Y la otra, el problema del contrato con una firma que parece ser tiene cercanía con Carlos Slim, y que sería como entregarle al competidor potencial mi casa para que la conozca antes de vendérsela. Correcto. Con los buenos días. La situación de la alianza público-privada con la firma o el operador internacional Level 3, que valga la pena decirlo, es un operador que compite en el mercado de las telecomunicaciones, no solamente en Colombia, sino en América Latina, y donde hay otra empresa también competidora que se llama Ofinet, que es del grupo español energético Unión Fenosa. La discusión que dimos al interior de la empresa y ante la opinión pública es que esa alianza público-privada, desde primera vista no era necesaria, en el sentido de que el tráfico en Cali tiene en este momento otras posibilidades para poder cursar o sacar el tráfico de internet, de televisión y de voz a los usuarios por canales distintos a los de Level 3. Hay unos contratos establecidos con unos operadores e inclusive con otros cables que no están en el Océano Pacífico sino en el Océano Atlántico. Y ya el cuestionamiento propio sobre la alianza público-privada es que, como sucede en el país,
En la gran mayoría de esas alianzas, el Estado o la empresa pública es la que coloca, además de la infraestructura, una inversión cuantiosa. Estamos hablando de más de 36 millones de dólares que ha tenido que invertir y que ya casi está en su última fase la instalación del cable terrestre, y que no garantiza la comercialización que en futuro pueda hacer en Cali en 25 años, que es el tiempo en que dura la alianza público-privada, la recuperación de la inversión, en el sentido de que en Cali ha comprado una capacidad muy amplia de espacio, de ancho de banda, y que no se vislumbra posibilidades de que el mercado pueda comprar esa capacidad. Y si en Cali no es capaz de comprar, no es capaz de comercializar, porque el mercado es posible que ya por su nivel de saturación no pueda absorber esa capacidad o esa oferta que en Cali le puede dar. Estamos hablando de alrededor de 65 gigabytes, cuando la demanda en Cali es de los usuarios de en Cali es de 15 y la demanda de la ciudad es de 30 gigabytes, alrededor de unos 30-35 gigabytes, que puede acercarse a los 40. Entonces, el interrogante es: ¿tendrá la capacidad en Cali de poder comercializar y el mercado estará en capacidad de absorber casi 60 gigabytes, que es la capacidad que tiene ese cable para sacar el tráfico por el Pacífico y poder garantizar el retorno a la inversión desde un primer punto de vista? Y el segundo punto de vista es que si en Cali, como en esas alianzas público-privadas, no tiene la capacidad de comercializar esos 65 gigabytes y, por ejemplo, tan solo pudiera, en una situación extraordinaria de comercialización, comercializar la mitad, estamos hablando de unos 30-35 gigabytes, el costo que tiene que pagarle a Level 3 se duplica. Entonces ahí estuvieron los cuestionamientos básicos en la alianza público-privada, que esa erogación que está haciendo en Cali no garantiza que esa inversión en el futuro le vaya a retornar. Esa es la primera discusión. Y en la segunda, José Alberto, en el tema de cómo una empresa como Zigzag, que es una de las empresas a las cuales se le adjudicó el 50% de las instalaciones nuevas, o sea, las ventas que haga el componente de telecomunicaciones de Cali, es una empresa de uno de los competidores. Zigzag es una empresa subsidiaria de Carso, y Carso es propiedad del grupo de Carlos Slim. Entonces no puede uno concebir, dentro del modelo de abastecimiento estratégico que ha implementado en Cali y en un subcomponente que se llama la inteligencia de mercado, que esa inteligencia de mercado pueda permitir que una empresa que es subsidiaria de un competidor y un gigante como es Claro, que antes llamado Telmex, pueda alzarse con el 50% de las instalaciones en la ciudad de Cali, la conexión de los nuevos servicios para los usuarios. Es como decir, en un ambiente competitivo mucho más, digamos, para que sea más entendido por los usuarios, que en un ambiente de competencia entre Coca-Cola y Pepsi, Coca-Cola le entregue la comercialización a Pepsi de sus productos. Es algo muy parecido, que no tendría sentido. Doctora Lubetti, usted como veedora ciudadana tiene la palabra frente a estos dos temas que nos están tocando los colegas invitados. Hay un aspecto de lo que aquí hasta ahora se ha manifestado que muestra lo esencial del asunto, y es lo que tiene que ver con la capacidad. Esta nueva cable ancho, banda ancha, tiene una capacidad de 80 gigas. Ya lo ha dicho Murillo, solamente en Cali en este momento más o menos utiliza 15 gigas o 10. Bueno, tiene que comercializar. La pregunta es, ¿por qué en Cali hizo una inversión grande en una alianza estratégica, como la llaman, con Level 3, donde Level 3 es el que hace el mayor aporte económico, 50 y pico de millones de dólares, y en Cali ha hecho una inversión cuantiosa también, pero el mayor porcentaje lo está haciendo Level. Un particular, cuando hace una inversión, es para sacar la mayor rentabilidad en el menor tiempo posible. De entrada, eso nos está diciendo qué es lo que en Cali le ofreció al Level 3 como contraprestación a esa inversión. Primero,
Segundo lugar, ¿por qué esa banda tan ancha, esa gran capacidad, donde en Cali está bien que se haga una proyección de las obras a un mediano y largo plazo? No hay que mirar así, a corto plazo. Eso lo veo positivo. En Cali va creciendo, pero no tanto como para ocupar esa banda de 80 gigas en un mediano plazo. Entonces, ¿quién la va a utilizar cuando tenemos tanta competencia? Entonces, la respuesta es en Cali, es decir, con nuestras tarifas de los servicios públicos domiciliarios, con nuestra tarifa de telecomunicaciones, que son muy altas, le está construyendo o le construyó la infraestructura a los particulares, a la competencia, para que se pegue de esa infraestructura. Similar a cuando empieza a regir la ley 142 del 94, donde quien tenía la infraestructura en los servicios públicos de telecomunicaciones y todo esto era en Cali. Se le abrió la competencia a los privados no tenían infraestructura y se pegaron de esa infraestructura de Cali y son ellos los que la han usufructuado. Esa es la esencia, es lo que tenemos que desenmascarar. Eso cuánto nos representa a nosotros y eso qué va a significar para un futuro inmediato del componente de telecomunicaciones, que lo estamos poniendo en riesgo. Carlos Arbey quería agregar algo sobre lo que usted está diciendo. La doctora Luzbetti ha puesto el interrogante fundamental en el inicio de la intervención cuando pregunta qué es lo que en Cali se ha comprometido a entregarle a Level 3 para que Level 3 haga una inversión de ese tamaño, cuando Level 3 y los operadores privados buscan que el retorno a la inversión de esas presupuestos, esas inversiones que tienen, se retorne rápidamente y generen utilidades. Y la respuesta es lo que se compromete en Cali en esa alianza público-privada a entregar parte de la infraestructura que construye, lo que instala para conectarse al cable submarino. Es decir, lo que se instala entre Cali y Buenaventura son dos cables, un cable subterráneo que se entierra, enterrado, que sale desde Santa Mónica y se recibe allá en Buenaventura para conectarse con una punta del cable submarino que pasa por Buenaventura. Y hay un segundo cable que se le llama de respaldo, que es un cable aéreo que lo construye otra empresa, pero en la cual en Cali es el supervisor y es el que tiene que garantizar. De esos ese cable que es de 12 hilos, en Cali tiene que entregarle, que es la respuesta al interrogante de la doctora Luzbetti, tiene que entregarle de los 12 hilos, 8 hilos de fibra óptica, de 8 hilos a Level 3, para que el Level 3 haga lo que considere necesario. ¿Qué podría ser? Comercializar esos 6 hilos, entregárselos a otro competidor como Claro, es decir, subarrendarlos a otro competidor como Claro, UNE o a cualquier usuario que tenga la capacidad de pagar. Y en el área metropolitana de Cali, estamos hablando en la ciudad de Cali, con esa otra empresa que instaló el cable aéreo, en Cali se comprometió también, porque es una alianza público-privada entre tres, a pesar de que el mayor es Level 3. En el otro es Ufinet, que es una empresa de la competencia que compite con él en Cali, por instalar ese cable aéreo de redundancia, de respaldo. En Cali se compromete a esa empresa Ufinet, operador internacional, a entregarle 84 kilómetros de infraestructura en la zona urbana de Cali. Redondeo. Es decir, que es infraestructura fibra óptica. De hecho, desde el año pasado se dejaron instalados unos cables de fibra que le llaman oscura. ¿Cuáles son los cables de fibra oscura? Una interconexión entre las diferentes centrales, las cuales en ese momento cuando se instalaron no estaban operativas y que se vienen a operativizar en la alianza público-privado, para que Ufinet también haga lo mismo que hace Level 3 en el trayecto Cali-Buenaventura, Buenaventura-Cali. Para que entiendan los televidentes, el asunto, además de técnico, tiene una implicación político, económica, social, para todos los caleños y todos los usuarios de los servicios públicos y concretamente de Cali. Y queda
claro que le hemos construido, que se hizo una alianza estratégica con un particular que es un consorcio integrado, entre otras cosas, por multinacionales para construir la infraestructura de tal manera que ellos van a ser la competencia nuestra en telecomunicaciones, van a estar fortalecidos y fuimos nosotros los quienes ayudamos a que tengan ese gran mercado y tengan esa infraestructura. Eso es una equivocada gestión que nos va a debilitar el componente de telecomunicaciones y de esa manera el marchitamiento, que en buen romance marchitamiento significa debilitarla para quebrarla y que finalmente haya que venderle, que es lo que quieren el componente, a los particulares. Perdón. Jorge Iván, de acuerdo a ese panorama que nos muestran Carlos Arbey y la doctora Luzbetti, ¿qué podemos hacer? ¿Hay algo, todavía se puede hacer algo, o esto estamos hablando de un hecho que es como cuando uno habla del muerto que tan bueno que fue en vida, pero ya no se puede resucitar? Bueno, debo participar en lo siguiente, o sea, amén por lo dicho de la doctora Luzbetti Borrero y mi compañero Carlos Arbey Rodríguez. Lo que quiero plantear es que en Cali Telecomunicaciones tiene toda la infraestructura. En Cali Telecomunicaciones, justamente por la, digamos, exigencia y por el buen funcionamiento y por el querer de los empleados, ha venido construyendo y construyó durante muchos tiempos lo que le he denominado una muy importante red multiservicios, una importante red de accesos y una nube muy importante que le permite hoy a los caleños, a los vallecaucanos, interconectarnos con el mundo de una manera muy importante, de una manera muy interesante, con toda la tecnología. Es lo primero que hay que indicar. Lo segundo, por supuesto, hemos venido denunciando, hemos venido criticando las posturas que ha venido teniendo la administración de la alcaldía, del alcalde Rodrigo Guerrero Velasco, cuando en Cali fue de vuelta, pues planteó la postura del doctor Óscar Pardo, desacertada por cierto, y a su vez también igualmente las interinidades que ha tenido la gerencia de telecomunicaciones, pero también igualmente las personas que han venido a estar al frente de ese importante negocio que son las tecnologías informáticas y las comunicaciones. ¿Y por qué digo ello? Porque hoy también hemos dicho que el doctor González Sellarés es una persona que ha venido adelantando todos estos procesos, gerente de telecomunicaciones, de los cuales le hemos dejado unas posturas claras, contundentes al gerente encargado, el doctor Javier Mauricio Pachón. Inclusive, fíjese usted, doctor Alberto, doctora Luzbetti, al anterior gerente, el doctor Germán Marín Zafra, todas estas discusiones de la importancia de en Cali, del por qué no se tenían que adelantar algunos contratos, como por ejemplo el de Level 3, el de Ufinet, el de Conectividad del Pacífico, que viene a afectar directamente a las empresas públicas municipales de Cali. Lo advertimos al nuevo gerente encargado, el doctor Javier Mauricio Pachón, y bueno, ustedes saben todo puesto esa connotación política sindical que hicimos desde el día 23 de junio al 23 de julio, cuando conocimos esa importante carta del doctor Germán Marín Zafra, que más que ella pretendía indicar que se estaban adelantando y se están adelantando al interior de las empresas públicas municipales de Cali, unos negocios que no son muy positivos para la empresa, unos negocios que no son positivos para la ciudad, unos negocios que no son positivos para los trabajadores, desde luego, y eso es lo que hoy en la mesa estamos advirtiendo, dos temas muy importantes, que en Cali tiene la capacidad de discutirle de tú a tú a los diferentes operadores y a las diferentes empresas que han venido aquí a la ciudad de Santiago de Cali y del Valle del Cauca a discutir. Por eso en la pantalla hemos venido mostrando paulatinamente todo lo que corresponde al tema de la infraestructura de telecomunicaciones, pero también diciéndole a todos los televidentes esas importantes cartas, sendas cartas que han dejado exgerentes encargados, pero también igualmente que no solo lo dice el sindicato, doctora Luzbetti Borrero, también no solamente lo dice el sindicato, sino que lo ha dicho exgerentes encargados, como fue el doctor Germán Marín Zafra, que puso un punto muy alto en la discusión del Valle del Cauca y de Santiago de Cali, y cartas tan importantes como por ejemplo la del doctor Carlos Alberto Caicedo Duat, miembro de la Junta Directiva de las Empresas Públicas Municipales de Cali, ingeniero civil, que a propósito de la discusión jurídica que nos plantea la doctora Luzbetti Borrero, pues plantea algo muy importante, doctora Luzbetti, y es que en ese gran negocio, hecho con la alianza estratégica público-privada entre Cali y Level 3, que quien planteó todo el capital, 21.8 millones de dólares, fueron las empresas públicas municipales de Cali. Lo que hay que agregar y hay que decirle a todos los caleños es que estamos entregando toda la infraestructura por más de 25 años y estamos poniendo al servicio 10 hilos de fibra muy importante. De esos 10 prácticamente estamos colocando al servicio de las alianzas unos 8 hilos prácticamente, para que ellos tengan el proyecto de adelantar todas
su proceso de venta de telecomunicaciones. En segunda medida, indicar que todo ello se enmarca de lo que hemos dicho en un tema muy delicado, y es lo que planteó el doctor Carlos Alberto Caicedo Duat. No existe exclusividad, no hay exclusividad para las empresas públicas municipales de Cali. Fíjese, doctora Lombetti Borrero, cuando se vende el proyecto se dice que en Cali iba a tener exclusividad en ese transporte internacional y la conectividad nacional entre Buenaventura y la ciudad de Santiago de Cali, tanto aérea como terrestre. No la vamos a tener, no lo dice el sindicato, lo dice un miembro de la junta directiva. Pero amén de todo ello, hay unos hechos muy importantes donde el doctor Carlos Alberto Caicedo Duat plantea dos temas fundamentales. El primero, el tema correspondiente de los precios y de los valores frente al tema correspondiente de el tema del valor de los megabytes. El segundo tema, el interrogante, la exclusividad. Y el tercer tema, el interés correspondiente a que ciertas alianzas se querían hacer desde muchos años atrás. Y yo agregaría otro más, el tema que en sendos estudios presentados en juntas directivas de las empresas públicas municipales de Cali se planteó que en Cali no iba a tener exclusividad y que no era lo mejor haber hecho ese negocio para las empresas públicas municipales de Cali. Pero entonces, para resumir, José Alberto. Jorge sí. Iván, permítame, porque las personas que están escuchándolo a usted en televisión y en internet pueden estar diciendo, pues entonces, ¿qué quiere decir esto? Que esto ya, insisto, ¿estamos ante el muerto, que ya no hay forma de resucitarlo, o hay algo que se puede hacer? Bueno, desde luego, ¿qué hemos indicado nosotros? Declarar, la doctora Lombetti Borrero como abogada nos puede coayudar en este tema. ¿Qué hemos dicho nosotros? Ese contrato era, en este caso para Encali, lo más positivo para los caleños era cancelar ese contrato. 2, reestructurar ese contrato, porque además estamos incumpliendo. En eso entonces hay un incumplimiento, no existe la conectividad terrestre entre Cali y Buenaventura. ¿Y por qué no existe? Porque no hicieron los adelantos previos frente al tema de las comunidades que hoy no están permitiendo, entre comillas, la continuidad de la conexión terrestre. 3, hemos dicho, declarar todo un elemento jurídico económico que permita darle unos cambios muy distintos a los que hoy se tiene ese contrato. Fueron las exigencias que hizo el sindicato al alcalde de Cali y que le hizo al gerente general encargado, el doctor Javier Mauricio Pachón, porque hemos estudiado más de fondo todo lo que puede golpear ese proyecto a las empresas públicas municipales de Cali. ¿Se puede hacer algo, doctor Lombetti, desde el punto de vista jurídico, contractual? Pues desde el punto de vista jurídico, las cosas se deshacen como se hacen. Pudiera hacerse, pero en la práctica no es tan sencillo. ¿Por qué? Porque hay una alianza estratégica y un contrato, y Cali tiene una contraparte. Y entonces, si se deshace ese contrato, esa contraparte le va a exigir unas prestaciones por indemnización a Encali, entiéndase, al bolsillo de nosotros, sumamente onerosas. Entonces, con eso es que se juega la presunción de legalidad. El contrato tiene que cumplirse hasta el final, porque de lo contrario nos va a resultar más cara la medicina que la enfermedad. Es así de sencillo. Por eso es que desde la veeduría que el doctor Pablo Borrero y yo representamos, siempre, desde los años 90, recién promulgada la Constitución, siempre hemos dirigido nuestras observaciones en lo fundamental a la parte preventiva. No simplemente dejar que las cosas pasen y ya la denuncia, y entonces la corrupción y la denuncia y las fiscalías eso no funciona, porque es el sistema. El establecimiento está todo unido y no funciona nada en favor de los ciudadanos, funciona es para el establecimiento. Entonces es la parte preventiva. Allí era donde había que mover a la gente. La idea de nosotros, ¿cuál es? Que la gente se organizara. Esto no es solo de trabajadores de Encali. Sí, pero esto es hoy de todos los en concreto, ¿qué podemos hacer los caleños? ¿Tenemos alguna posibilidad jurídico? o no? Se pudiera hacer, pero ya le dije las observaciones, las conclusiones.
y eso depende de quién. Mejor dicho, el próximo alcalde o alcaldesa de Cali tiene que seguir adelante con los dos contratos. Tiene que seguir adelante con los dos contratos. Por eso es que nosotros decimos que hay que desentrañar de las palabras de los candidatos el verdadero sentido de las cosas. Yo no puedo, no podemos los ciudadanos electores permitir que los candidatos nos vengan a decir simplemente su cuento sin confrontar con la realidad de la ciudad económica, financiera, jurídica, etcétera. Bueno. Pero además usted hacía una pregunta al inicio del programa, que si se vendería en la escisión, porque como ya hay dos posiciones claras en los candidatos a la alcaldía, uno de que hay que escindir, y digámoslo con nombre propio, entre otras cosas, el candidato Armitage. Él habla con claridad y eso hay que abonárselo, que está diciendo claramente que lo que él siente, lo que él quiere. Claro, sí, claro, lo que él considera. No esconde. Los otros van a tener que hacer algo parecido, pero lo esconden. Entonces, mire, no hay un operador, una persona, un privado que se le mida ese negocio si no tiene el 50 más otro pedacito, claro, más una acción parecido a lo que pasó con Telecom. Es decir, esto es el principio del fin de telecomunicaciones como propiedad de los caleños, bueno, como patrimonio público. Carlos Arbey, le pido que me conteste no con el deseo, lo que quisiéramos, sino con lo que, de acuerdo a toda esa información que ustedes tienen, nos permite concluir. Quiere decir que definitivamente es prácticamente irreversible la decisión de telecomunicaciones y la presencia de un socio estratégico en telecomunicaciones. Nosotros el sindicato históricamente ha luchado en contra de la privatización, y la extinción o la separación catapulta necesariamente a una privatización, porque como le dijo la doctora Luzbetti, un operador internacional o quien quiera venir a administrar el componente de telecomunicaciones no lo va a hacer con menos del 50% más una acción. En ese sentido, lo que habría que continuar en la discusión es buscando la manera de darles una salida al componente de telecomunicaciones sin que haya necesariamente que excindirlo. Y sobre eso hay muchas propuestas y hay ejemplos, hay muchos ejemplos. La empresa de teléfonos de Bogotá, a pesar de que tiene un capital muy pequeño, digamos, de accionistas minoritarios, ha venido desarrollando alianzas público-públicas y ha venido desarrollando, por ejemplo, con las empresas públicas de Medellín, la empresa de telecomunicaciones de Medellín, a través de empresas como Tigo. Tigo nació inicialmente de la necesidad de los operadores públicos de tener tráfico y poder competir en el mercado inicialmente de larga distancia y luego en el mercado de los datos. Y ha hecho una serie de alianzas. El alcalde Gustavo Petro ha direccionado a que la ETB no permita la capitalización de más acciones, sino que a lo contrario busque alianzas público-públicas, alianzas con universidades que le permitan desarrollar o tener la posibilidad de desarrollar la infraestructura, desarrollar contenidos, es decir, universidades privadas y públicas en alianzas y en convenios pueden desarrollar contenidos que permitan que esos contenidos puedan ser ofrecidos al público. Entonces hay que buscar con el nuevo alcalde generar derrumbar el tema de que la única salida que hay en la extinción es la única salida de la capitalización, cuando hay muchas otras cosas que se pueden hacer y hay ejemplos de ello. Pero por lo que yo estoy escuchando aquí, la decisión entró por la puerta de atrás y entonces ya está dentro, está en la sala de la casa, porque ya tenemos a Ofinet y tenemos a Livil Tree, y entonces desbaratar esas alianzas valdría más que haberlas montado. Entonces yo le pregunto a usted, mi querido Jorge Iván, ustedes como sindicato, cuando comenzaron a gestarse estas negociaciones con Livil Tree y con Ofinet, digamos level 3 para que todavía no le demos a la contraparte. Sí. ¿Ustedes tuvieron conocimiento de que se estaba gestando ese negocio? Si lo tuvieron, ¿por qué no salieron a denunciarlo inmediatamente y a movilizar a la ciudad? Y si es que no tuvieron ese acceso a esa información,
¿qué se puede hacer con los miembros de junta directiva que participaron y que se guardaron una información tan sensible para los intereses de la ciudad? Bueno, son dos temas que quiero participar. Lo primero, contundentemente frente al tema de la pregunta. Claro, cuando nos dimos cuenta que se estaba adelantando una posible alianza estratégica, el sindicato lo primero que hizo fue darle a conocer a la comunidad caleña a través de una rueda de prensa. Recuerdo ello, cuando discutimos la alianza público-privada, todo el tema correspondiente de la entrega de 25 años, la problemática de la conectividad del Pacífico, los otros sí que inclusive superaron más del 50% del valor inicial de esa conectividad. Otros sí hechos por el doctor Oscar Armando Pardo, es gerente de las empresas públicas municipales de Cali, violentando las resoluciones al interior de la junta directiva de las empresas públicas. Todo eso lo... Claro que luego todo lo adelantamos. Adelantamos incluso, fíjese usted, una actividad sindical de protesta, de unas marchas que hicimos. Adelantamos una actividad muy importante de haber pernotado durante un mes, del 23 de junio al 23 de julio, en el corazón de las empresas públicas municipales de Cali, en la gerencia general frente a ese tema. Discutimos con el gerente anterior, el doctor Germán Marín Zafra, lo nefasto que había sido ese proyecto y de la posibilidad de buscar con el Level 3 posibilidades y cambios en ese tema de ese contrato, y por supuesto hemos fustigado con documentos muy importantes al gerente encargado, al alcalde actual, todo lo irregular que se ha hecho para el componente de telecomunicaciones y para las empresas públicas municipales de Cali. Amén de todo ello, hemos también adelantado denuncias penales por posibles delitos que se pueden compulsar allí cuando se han adelantado esos contratos con toda una serie de inconvenientes y de hechos. Justamente, fíjese usted, adelantamos también una acción popular en los últimos días frente a temas de ese contrato para buscar entonces que los organismos, más allá de control, de vigilancia y de fiscalías, pues se obtengan por parte de ellos objetivamente y con toda la rapidez un proceso de blindar la continuidad de ese proyecto, porque como repetimos, el proyecto aún no se ha terminado porque se están presentando inconvenientes en el desarrollo de la conexión entre la ciudad de Cali y Buenaventura. Eso lo hemos adelantado. Pero ¿qué quiero indicar? Es decir, estamos hablando de contratos que de una u otra manera han sido lesivos y son lesivos para las empresas públicas municipales de Cali, pero además de todo ello también es lesivo la politiquería, además de todo ello es lesivo la corrupción y la serie de contratos que se han hecho en los últimos 2 años que ha tenido el alcalde Guerrero las empresas públicas municipales de Cali, sin dejar de decir que estoy, digamos, defendiendo la intervención porque también discutí y adelantamos sendas denuncias y muchas actividades, doctora Luz Betty Borrero, en el marco de la intervención de las empresas públicas municipales de Cali. Ahora, por otro lado, lo que estamos planteando, el segundo punto, es que ya hay candidatos, para los televidentes, que están planteando la excisión del componente de telecomunicaciones. Y amigo televidente, ¿qué es excindir? Como tú bien lo dijiste, José, Alberto, es separar, es desmembrar, es dividir lo que hemos defendido los caleños y que hoy es la única empresa del orden, digamos, en Colombia que tenemos, que es industrial y comercial del Estado, multiservicios, es decir, que en una misma empresa tenemos los servicios de acueducto, alcantarillado y telecomunicaciones y energía. De lo que quieren es separar, y muy bien lo dijo la doctora Luz Betty Borrero. Si se llega con esa lectura y con esa postura a una nueva alcaldía para el año 2016, con la decisión, lo digo y digo las palabras y las repito, es el principio del fin, doctora Luz Betty Borrero. Estaríamos los caleños avanzando entonces en el año 2016, si se llega a dar eso, en la privatización de las empresas públicas municipales de Cali. Bueno, entonces yo le pregunto a usted. Señor director, pero permítame, le hago la pregunta para que usted nos responda en su intervención. Si se demostrara que hubo, no sé, impericia, irresponsabilidad o hasta mala fe en esta toma de decisiones, ¿qué se puede hacer contra los miembros de junta y contra el gerente que tomó semejantes decisiones? Pues muy sencillo. La ley dice que los funcionarios públicos tienen que actuar cuidando el patrimonio público como si fuera su patrimonio, como si fuera el patrimonio de sus hijos menores de edad. Tiene que cuidarlo, tiene que ser sumamente diligente. Eso es lo que dice la teoría, eso es lo que dicen los códigos, las normas, código disciplinario, todas estas cosas. Pero en la práctica, durante 24 años de vigencia de la Constitución, el sindicato, las veedurías, sectores sociales, con el apoyo de muchos medios de comunicación, hemos
nos hemos cansado de acudir a toda la institucionalidad y no pasa nada. No pasa nada, porque el establecimiento se une, está unido para defenderse. Entonces, por supuesto, aquí la teoría nos dice, hay un código disciplinario, hay no sé qué, hagámoslo, pero no va a pasar nada porque eso es frustrar a la gente esperando que va a haber una respuesta en tal sentido y no lo va a haber. Aquí tenemos que partir de la base de lo siguiente. Primero, en la ciudad de Cali, las decisiones sobre los asuntos de interés general se toman no en forma autónoma por los caleños. Aquí se nos imponen las políticas en materia de servicios públicos, en materia de movilidad, etcétera, viene dirigida desde la ciudad de Bogotá. Y esa es una gran tragedia para nosotros. Se dice en la Constitución del 91, esa es la teoría, de que la descentralización de los entes territoriales y de los municipios, esa es la base. Esa es la teoría. En la práctica, todo depende de Bogotá. Y fíjese usted cómo en los medios de comunicación se insiste mucho por los comunicadores. ¿Y usted por qué no le pide al gobierno nacional y por qué no le dice? Pues más dependencia del Ejecutivo Central, primer lugar. Segundo lugar, una decisión sobre escisión de telecomunicaciones, es decir, quitarle el brazo derecho a empresas municipales para entregárselo a los particulares, necesariamente con todo y la dirección que haga el gobierno nacional, pero de acuerdo con la Constitución tiene que tomar la decisión el Consejo Municipal. Entonces me dirán ustedes, por eso tenemos que votar por tales o cuales concejales, aspirantes al Consejo que han defendido empresas municipales. No es cierto, se van a quemar allá en el supuesto de que fueran elegidos. No van a poder, así elijamos 5 o 6 personas nuevas u 8, no van a cambiar esa decisión, porque la mayoría del Consejo Municipal va a estar afecta a lo que dice el Gobierno Nacional en materia de los servicios públicos de telecomunicaciones y lo que va a decir el alcalde elegido popularmente. Allí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y esto no gusta, pero eso es lo que tenemos que hacer. En el mundo entero nos han mostrado que es de esa manera como se solucionan las cosas. Tenemos que organizarnos todos los sectores, la clase media, y yo le hago una invitación al sindicato porque el sindicato ha hecho muchas cosas. Es importante lo que el sindicato ha hecho durante estos 20 y tantos años por empresas municipales, pero la práctica nos ha mostrado que no es suficiente. ¿Y por qué no ha sido suficiente? Porque en nuestro sentir han incurrido en un error. Todas las luchas están enfocadas solamente a los sectores populares y a los trabajadores. Y resulta que esto nos involucra a todos. Aquí tenemos que organizarnos, clase media, y mi querido Jorge Iván, la clase media no está solo en el estrato 4 ni 3. Hay clase media en este país en los estratos socioeconómicos 6 y 5. Es que no incurramos en ese error del establecimiento de identificar estrato socioeconómico con clase social. Son cosas diferentes. Es que ese es un cuento que aquí se inventaron. Tercer lugar, mire, es que en esto de los servicios públicos y concretamente de telecomunicaciones tenemos otra parte muy grave. Y es que cuando empieza la ley 142 con la Constitución y esto, telecomunicaciones era un servicio público domiciliario. Es decir, las prerrogativas, eso era esencial, tutelable y todo eso. Con la ley de TICS, eso fue un error político de quienes aprobaron esa ley de TICS. Fue un error político que tenemos que hacerle el debate a los congresistas que votaron afirmativamente eso. Se dejaron engañar del gobierno. En la ley de TICS se cambió, se le quitó el carácter de servicio público domiciliario
al componente a las telecomunicaciones. O sea, que de los 3 servicios que presta en Cali, lo único que es servicio público fundamental, servicio público domiciliario es energía, acueducto y alcantarillado. Telecomunicaciones no lo es. Perfecto, bueno, entonces con este panorama como sombrío, donde yo ya siento que prácticamente estamos asistiendo al entierro anunciado del componente de telecomunicaciones, le pregunto a usted, Carlos, uno observa en la ciudad que Claro, que Une, que Telefónica, todo el mundo vende y vende y vende, y en Cali por ninguna parte aparece. Uno no ve brigadas en Cali ofreciendo, vendiendo, no hay campañas publicitarias diciendo tenemos el triple play, tenemos la posibilidad de que usted compre televisión, compre internet, compre telefonía, etcétera, etcétera. Entonces quiere decir que no hay esas campañas porque están guardaditas esperando a que se asiente este nuevo esquema privatizador que está entrando, insisto, por la puerta de atrás sin que nos demos cuenta. Hay unas fallas en la parte de comercialización del componente de telecomunicaciones y en general de la política de comercialización de Cali, porque las políticas se irradian desde la junta directiva, de la gerencia hacia las diferentes áreas operativas, y hay una gerencia comercial, digamos, que se encarga de ejecutar, y el componente de telecomunicaciones tiene una dirección comercial. El asunto es que esas políticas direccionadas desde allá no funcionan. Entonces, ¿qué es lo que habría que hacer? Y está demostrado que a pesar de lo que tú dices, que es cierto, la falta de capacidad de comercialización de la empresa frente a la importancia que los otros operadores de telecomunicaciones le dan a la parte de comercialización, en Cali aún es una empresa que es reconocida por su marca, por la marca o sea, el ciudadano, el usuario, a pesar de los inconvenientes que hay, reconoce a Encali Telecomunicaciones y en general a Encali como una empresa prestadora de servicios públicos. En el primer trimestre de este año, se vendieron, con la poca capacidad comercial que tú mencionas y que se evidencia en el mercado, vendió 18 conexiones de servicio, 18.000 conexiones. Pero el gran problema es, además de esa comercialización, es la conexión en sí del servicio, es decir, las falencias que hay en la instalación, en cuando se compra un servicio, que pasa en el servicio postventa, que pueden pasar 8, 9, 10, 15 días, un mes, 2 meses y mucho tiempo más, y muchas veces la persona que compró el servicio, el usuario, la empresa que compró el servicio, no lo puede disfrutar porque efectivamente tomó la decisión, dada la demora en la instalación, de irse con otro competidor, irse con otra empresa. Entonces, en ese sentido está lo estratégico que decíamos nosotros ahora, de entregar un sector estratégico o una parte muy estratégica de telecomunicaciones, como es la conexión de los nuevos servicios, en el outsourcing, a una empresa, a un tercero, para que él venga y le instale. Entonces, allí hay que modificar básicamente esa dinámica y esa concepción de cómo comercializar los servicios, y también importante es, servicio que se venda, pues rápidamente se tiene que instalar, ¿no? O sea, la Comisión de Regulación tiene unos tiempos que en Cali no se cumplen. ¿Por qué? Básicamente, una, por la insuficiencia de personal, y segunda, porque equivocadamente ese proceso se está entregando a particulares, donde no hay un sentir, se entrega a particulares en empresas donde los trabajadores que cumplen esas conexiones están totalmente deslaborizados, les faltan a sus derechos laborales, y realmente esa es una situación muy compleja. Si en Cali logra resolver parte de eso en una nueva dinámica, con propuestas que ha hecho el sindicato, Sintra en Cali ha propuesto inclusive la participación del personal en los fines de semana para poder llegar a las diferentes comunas de la ciudad y poner al día, por ejemplo, en Cali tiene un programa que se llama En Cali en tu comuna. Lo que hemos dicho es que En Cali en tu comuna debe ampliarse a situaciones o problemas que hay al interior de la empresa, por ejemplo, las conexiones de los nuevos servicios de telecomunicaciones. Perdón, yo le interrumpo a usted allí un momentito. Si en la comuna, para terminar, una moción, sí, pero en la comuna 17, por ejemplo, donde hay un gran represamiento de instalaciones, que se haga como una especie de gran minga, y que los trabajadores y todo
el aparato en Cali se disponga para poner al día esas instalaciones. Además de eso, problemas de daños en agua, además de eso, cobro cartera que en Cali tienen esa comuna para poder que las cosas vayan mejorando. Eso es cierto y eso es muy importante, esa labor, diríamos, de venta, de comercializar en los estratos o en los sectores, no hablemos de estratos ni de clases tampoco, en los sectores residenciales, es decir, donde la gente vive. Pero eso es siendo importante y que trae una cantidad de usuarios, son los que menos aportan en tarifas a la empresa. Los grandes usuarios de telecomunicaciones en Cali, allá sí no hay un interés para traerlos, en primer lugar. En segundo lugar, ¿cuáles de los candidatos que están aspirando a la alcaldía de Cali, que tienen empresas, que son empresarios, tienen con Encali en sus viviendas, en sus empresas, todas? En tercer lugar, es que entre empresarios se ayudan. Ellos no ayudan a Encali, ellos se ayudan entre ellos. Son solidarios con UNE, son solidarios con las otras y no con Encali. Entonces todos se han ido para la competencia. Esa es la discusión y eso es lo que tenemos que ver. Por eso es que nos tenemos que unir para cambiar este estado de cosas. Esto no nos lo va a cambiar el establecimiento ni con leyes. Tenemos que ser nosotros los que cambiemos. Los caleños. Jorge Iván, entonces conteste usted esta pregunta. El nuevo alcalde o alcaldesa que llegue el 1 de enero a Cali nombra una junta directiva. Esa junta directiva va a entrar a manejar a Encali con el gerente que nombren o la gerente que nombren, pero ya con unos amarres que, por lo que yo entiendo aquí, son desamarrables, no son desamarrables. O sea, tienen que seguir con el cable, tienen que seguir con lo de la otra empresa española y ellos simplemente seguirán tratando de salvaguardar lo poquito que queda. No hay posibilidad, contésteme esto como para mi mamá que me ve el programa de televisión y que tiene quinto de primaria, no me le vaya a hablar con lenguaje técnico. Puede esperar el caleño corriente que esa nueva junta, que ese nuevo gerente, si toca desmontar los contratos, se desmonten, o eso es imposible. Digamos la verdad para que la gente no se haga falsas expectativas. ¿Qué podemos esperar? Porque yo lo que concluyo hoy, hasta este momento, es que no hay nada que hacer. Bueno, claro, lo primero, recordemos que el alcalde es el presidente de la Junta Directiva de las Empresas Públicas Municipales de Cali. 2. Y eso le dice todo de entrada. Ah, bueno, listo. Parece interesante, lo decía que ese es el punto clave, es el presidente de la Junta Directiva de las Empresas Municipales de Cali, quien direcciona los grandes proyectos, los grandes contratos, es la Junta Directiva y es el alcalde, el presidente. Entiendo todo lo indicado. Quiero hacer un paréntesis. Fíjese usted cómo se direccionan los negocios, doctora Luz Betty Borrero. En Cali la devuelven en junio del año 2013 y se posesiona en agosto la Junta Directiva de las Empresas Públicas Municipales de Cali, año 2013, y en enero ya estaba el contrato firmado para salir un gerente, en este caso el doctor exgerente Pardo, a buscar la alianza estratégica con Level 3, y quiero cerrar el paréntesis. Segundo, hay unos contratos, el alcalde que tiene que llegar, hay unos contratos aquí que desde luego son de gran discusión y habría que buscar los mecanismos jurídicos que no afecten directamente las empresas públicas municipales de Cali, el patrimonio público, trabajadores y ciudadanía, para mirar qué se hace con los contratos. Pero hay una mirada y un panorama muy amplio para ese alcalde en continuar consolidando la Encali EICE, consolidando la Encali Multiservicios, consolidando la Encali que queremos los caleños. Entonces, por ejemplo, discutir el tema del agua. El suministro de agua para los caleños no está garantizado. El sindicato ha presentado propuestas. Jorge Iván, es que tengo un problema de tiempo, ya estamos cerrando. Yo te quiero insistir, contéstale a los televidentes. En telecomunicaciones, frente a lo que ustedes han planteado hoy, ¿hay algo real claro que, sí, que se pueda hacer a partir del 1 de enero del 2016? Claro que sí, Alberto. ¿Qué se puede hacer? Claro que sí, Alberto, se puede hacer. Discutir algunas normas políticas del orden nacional que van a afectar a las empresas públicas municipales
las pocas estatales en Colombia. Pero estos dos contratos que ustedes han denunciado, ¿se pueden desmontar, sí o no? No, es decir, yo no te podría decir de aquí se pueden desmontar de una vez ya, porque hay un recorrido amplio, lo dijo la doctora Luz Betty Borrero, puede golpear directamente las finanzas de las empresas públicas municipales de Cali, que se pueden buscar entre las partes, porque inclusive no se ha terminado el contrato, se pueden buscar elementos jurídicos que den a todo eso, pero me están preguntando, ¿hacia adelante qué hay? Todo un panorama abierto para que en Cali, con un nuevo alcalde, busque el fortalecimiento de la empresa y no busque la decisión. Pero si ese nuevo alcalde llega y encuentra este contrato amarrado de cable submarino... Es que este contrato no es todo tampoco, hay que decir que ese contrato desde luego está afectando a las empresas públicas municipales de Cali, pero está afectando las instalaciones, lo está afectando la comercialización, lo está afectando en la no visión que tiene que adelantar con el negocio, lo está afectando por los recortes de los presupuestos. Sí, pero lo que yo entiendo es que este contrato, cuando le deja 10 cables, 10 hilos de fibra óptica al particular, y el otro que le está entregando casi que todo el manejo de la comercialización y de la infraestructura al competidor, es prácticamente estar entregando en los hechos. Por supuesto, claro que por supuesto estamos planteando que hay una alianza público-privada por más de 25 años, Alberto. Estamos indicando, no se puede retrotraer ese hay contrato. Cosas que se pueden revisar, o sea, y buscar qué se puede reconfigurar de ese contrato o declarar, doctora Luz Betty Borrero, un desequilibrio económico, ¿cierto? Que buscaría un panorama jurídico para prescindir de este contrato que, repito, es lesivo para la empresa. Esa es una discusión jurídica. El tiempo se nos acabó. Este programa queda en punta. Este tema es tan complejo, tan complicado y tan confuso que no podemos decir que queda acabada la información que queremos entregarles a ustedes. Pero aquí sí se puede concluir de entrada. Uno, que nosotros no podemos seguir creyendo que las decisiones que afectan los grandes temas de ciudad se le pueden dejar a un grupo de 5, 10 o 15 notables, por importantes que sean y por ilustres que sean. Son temas que afectan 2 generaciones. Cuando usted me está diciendo a mí hoy que el contrato del cable submarino es una alianza a 25 años, estamos hablando de 2 generaciones de caleños que van a tener que vérselas con ese contrato y posiblemente cuando vayan a mitad de camino la van a prorrogar a 50 años. Entonces nos volvemos en 4 generaciones afectadas por una decisión que se tomó en una sala de juntas un día cualquiera del año 2014 o del 2015. Hay que abrir los ojos. Necesitamos ciudadanos pensantes, ciudadanos responsables, ciudadanos activos, que se pellizquen, que no piensen que el problema es de otros, que está en la estratosfera. El cable submarino, usted se imagina que está debajo del mar, pero sucede que ese cable le permite que a usted le llegue la señal de televisión, le llegue la señal de internet, le llegue la señal de telefonía. Por favor, entendamos que en Cali es de verdad de nosotros, si nosotros la sentimos de verdad como nuestra, pero no podemos simplemente hacer retórica barata cuando no nos importa quién es el gerente, quién es la junta directiva y quién es el alcalde que va a seguir rigiendo los destinos de la ciudad y de las empresas más importantes de Cali, que es en Cali. Buenos días. Transportes especiales a cargo. Confianza en la vía, con sentido social. Sabemos lo que te hace reír. Hemos sido cómplices. Sabemos cuando tienes prisa. Y hemos visto todas tus travesuras. Conocemos tus secretos porque siempre hemos sido parte de ellos. Calzado Rómulo, más de 3 décadas ofreciendo el verdadero bienestar para sus pies.